Inversores híbridos, ¿estás más perdido que embolatado con la programación del inversor híbrido? Pues mucho cuidado porque si la cagada se daña todo el sistema. Así que quédate hasta el final que hoy les voy a enseñar cómo es el tema de las programaciones de los inversores híbridos. Y no solamente eso, también te tengo tu sorpresota, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Si excedemos la carga máxima de la batería se puede soplar, se puede dañar, se puede estallar. Nos va a decir, ya no aguanto más, ya no. Si ustedes se equivocan en este parámetro, ¿qué va a pasar? Pues que vas a poner a cargar las baterías con la red y te va a llegar el recibo más caro. Los híbridos son una elegancia, ¿por qué? Porque es que si vos tenés, por ejemplo, el formato SBU o el Sol, que son muy parecidos, puedes tener un poco de paneles, poquitas baterías. Este video fue idea de ustedes, así es, de nuestro canal de WhatsApp gratuito, el Profe Cris VIP, donde están todos ustedes votando por el contenido que quieren ver próximamente. Y si no haces parte todavía del Club VIP del Profe Cris, en la descripción del video te dejaré el enlace para que hagas parte de nuestro canal de WhatsApp. Muchísimas gracias a los miembros de este canal, Heriberto y Harrison. Muchísimas gracias, por ahora son solamente 2 miembros. Próximamente sé que van a llegar más miembros y a todas las personas que se vuelvan miembros de este canal, me voy a suscribir a sus respectivos canales. Recuerden que estuve castigado por 3 meses en YouTube, pero ahora vamos a retomar todo con la mejor energía. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy les voy a enseñar los 38 parámetros de programación en los inversores híbridos. Esto es más largo que no comer carne por una semana. Así que quédate hasta el final para que entiendas de qué se tratan los 38 parámetros de programación en los inversores híbridos. Bueno, familia, como yo los quiero tanto, sobre todo a los que están suscritos, ¿no? A los que no se suscriben y solamente ven el video, un poquitico nomás. Familia, estos son los 38 parámetros de programación en los inversores híbridos. Un inversor híbrido no es solamente conectar las baterías y los paneles, no. Si lo conectas y no lo programas, muy probablemente, ¡pum!, se dañe ese sistema y te va a tocar a vos perderte para no responder por ese daño tan berraco que vas a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con la programación de los diferentes parámetros y eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy. ¿De qué se trata cada uno de estos parámetros? Entonces es muy sencillo. Vamos a comenzar a evaluar cada uno de los parámetros. En esta oportunidad he traducido todo al español porque normalmente los berracos manuales vienen en inglés. Y un saludo a todas esas personas que son bilingües y nos están viendo el día de hoy. Entonces, por lo menos el parámetro número 1 nos dice que la prioridad de salida o fuente. Entonces tenemos las siguientes opciones. Tenemos la opción de Sol, UTI, SBU. ¿Qué es Sol? Sol es darle prioridad al funcionamiento del sistema con los paneles solares. Si nosotros tenemos un inversor híbrido, es muy probable que también tengamos red. Y también es muy probable que tengamos conectadas las baterías. Entonces vamos a tener básicamente 3 fuentes de energía para alimentar nuestros electrodomésticos. Si seleccionamos la opción de Sol, la prioridad siempre van a ser los paneles solares. Pero cuando los paneles solares no funcionen, entonces o esté lloviendo o esté de noche, automáticamente se va a cambiar a la red. Y también va a apoyarse a la batería, pero la prioridad total va a estar en los paneles. Si lo dejamos en modo UTI, básicamente la prioridad siempre va a ser la red. Siempre va a ser la red. Y vamos a cambiar a paneles o a baterías solamente cuando la red falle. El modo SBU es el modo que yo más recomiendo. ¿Por qué? Porque la prioridad se da primero en los paneles solares, después en las baterías y después en la red. Nosotros podemos programar nuestras baterías para cuidarlas. ¿A qué me refiero? Que podríamos llegar y programar el porcentaje de descarga de las baterías o la tensión de descarga de las baterías para que no se descarguen al 100%, sino que antes
se alcance a cambiar a la red. Entonces, esta programación de SBU nos puede asegurar un gran ahorro de energía porque la prioridad siempre va a ser los paneles y después las baterías. El segundo parámetro es relacionado con la frecuencia, pues si en tu país están trabajando a 60 Hz o a 50 Hz, debes seleccionar alguno de esos. Después tenemos el parámetro de corriente alterna, rango de voltaje. Tenemos un parámetro básicamente cuando el equipo es 220 y cuando es 120 voltios. Tenemos una gran amplitud entre estos dos parámetros. Entonces, básicamente aquí podríamos dejarlo mejor por defecto porque ya viene configurado como esté en el modelo. Punto de ajuste. El punto de ajuste es, ¿se acuerdan que nosotros habíamos seleccionado solo SBU para que primero utilice los paneles, después las baterías y después la red? Aquí podríamos llegar a programar hasta cuántos voltios va a aprovechar de las baterías. Por lo menos, si tenemos una batería del estándar de 24 voltios, pero realmente cargada, fuleteadísima, da 29 voltios. Si nosotros programamos que utilice la batería solamente hasta 25 voltios, entonces cuando descargue la batería hasta 25 voltios, pues se va a cambiar a la red. Entonces aquí sería en esta programación de SBU, primero sol, después batería, y la batería va a utilizarla hasta que llegue a este voltaje. Y después se cambiaría a la red. Están aprendiendo muchísimo con el profe Chris, ¿no? Espero su suscripción, su like. Y pues si pueden enviar un super sticker, mejor dicho, qué bacano. Entonces, aquí básicamente vamos a configurar en el punto 4 hasta cuántos voltios va a descargar la batería. Aquí nos dice cuál es el rango que podríamos manipular en la descarga de la batería. ¿Listo? Aquí vamos a seguir con el punto de ajuste. Básicamente aquí en el código 5 nos estaría hablando de la carga máxima de la batería, porque es que si excedemos la carga máxima de la batería se puede soplar, se puede dañar, se puede estallar. Nos va a decir, ya no aguanto más carga, entonces se daña esa batería. Es muy importante que siempre que programemos los voltajes de las baterías, estemos verificando la ficha técnica de la batería para saber hasta cuántos voltios máximo aguanta y configurar eso aquí, tener mucho cuidado de no sobrepasar ese voltaje. Después tenemos la prioridad de carga de las baterías. Vea, amigos, familia, si ustedes se equivocan en este parámetro, ¿qué va a pasar? Pues que vas a poner a cargar las baterías con la red y te va a llegar el recibo más caro. Imagínate vos vender un sistema donde estás prometiendo un ahorro y después te llegue más caro porque estás cargando las baterías con la red. Una cagadota. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, el primero que es el OS o el OSO. Este es el OSO realmente. OSO. Carga prioridad fotovoltaica. Solo cuando la carga fotovoltaica falla, se carga con la red. O sea, aquí siempre vamos a cargar las baterías en este proyecto híbrido con los paneles, siempre con los paneles. Y cuando los paneles fallan o no alcanzaron a cargar las baterías, se apoya en la red. Estos inversores híbridos son una elegancia. ¿Por qué? Porque es que si vos tenés, por ejemplo, el formato SBU o el Sol, que son muy parecidos, puedes tener un poco de paneles, poquitas baterías, y la prioridad siempre en tu casa van a ser los paneles. Después las baterías, entonces vas a ahorrar muchísimo dinero porque tenés mucha energía en paneles y muy pocas baterías, porque las baterías es lo más caro de un sistema solar. Entonces, para eso son los híbridos, para priorizar tu consumo en el día, sostener tu consumo con los paneles y tener a las baterías es como un respaldo y a la red también como otro respaldo. Si tienes red, si no tienes red, puedes tener solamente paneles y baterías, cambiar tu cultura de consumo y darle prioridad al día a tu consumo y en la noche manejar la tranquilidad tranquilamente con las cargas para utilizar muy pocas baterías. Entonces, ¿por dónde es que íbamos, hombre? Ah, por OSO. Entonces, en OSO, pues estás priorizando la carga de las baterías con los paneles y si llega a fallar los paneles, tomar la red. Pero pues el OSO es un OSO. Estás haciendo el OSO, ¿por qué? Porque es que estás utilizando energía de la red. Entonces el recibito pues te va a llegar un poquito cariñoso. Este OSO más que todo es para las personas que de pronto tienen billete y el sistema básicamente lo utilizan es para ahorrar, pero para tener una fuente de respaldo. Personas que no tienen
sino la necesidad de ahorro, ahorro, ahorro. Entonces nunca utilizan el oso porque no les interesa cargar las baterías con la red. Eso tiene que cargar con esos paneles, dicen ellos. Entonces sí, es la verdad. El CV dice carga prioritaria de red solo cuando falla la carga de la red eléctrica se inicia la fotovoltaica. Entonces aquí también, pues mejor dicho, es caro, es costoso porque siempre las baterías van a cargar es con la red y cuando falla la red es que entra a cargar las baterías con los paneles. Estos dos no se los recomiendo si están buscando ahorro de dinero, de billete. Ahora viene el snoo. ¿Dónde habría escuchado yo esa palabra de snoo? ¡Ella hablar de snusnu! Haber oído hablar que hombre servir para snusnu. Bueno, la carga snoo se refiere a que la carga es híbrida, va a combinar siempre la carga de las baterías de los paneles con la carga de la red. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo está cargando, mezclando las dos energías, la de los paneles, la de la red, pero también pues una boleta, porque es que pues si estás buscando ahorro, el snoo no es que te vaya a ahorrar, porque es que va a estar tomando energía de la red. A pesar de que siempre la prioridad va a ser lo fotovoltaica, pues te puede boletear ahí con la red y pues mal hecho. El oso es solo carga fotovoltaica. Ah, sí, este sí es oso, la embarrejo y yo. Este es OSC, OSC y este es el oso. Perdón, mil disculpas. Si me disculpaste, escríbeme en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás viendo. Carga fotovoltaica, nunca la carga la red. Yo siempre las baterías la dejaría en carga de oso mejor. Ni en OSC, ni en CV, ni en SNUS, no, tampoco, ni por el berraco. Aquí está la corriente máxima de cargador. Aquí me dice que esa corriente máxima de cargador es, por ejemplo, la que configuremos en alterna más la de los paneles. Como este tiene dos cargadores de baterías, tiene cargador de baterías con paneles y cargador de baterías con alterna. Entonces yo hago la sumatoria, por lo menos si en paneles configuré que la carga fuera de 40 amperios y la red también es 40 amperios, aquí coloco 80. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esto lo van a entender mejor más abajo, porque pues básicamente la sumatoria de las dos cargas, de la carga alterna o la carga de paneles. Si estás tan interesado en esto de la energía solar, te recomiendo el curso que estoy dando con tu beca del 80%, 4 clases en vivo, más un mes de plataforma. Es lo mejor para que tengas unas muy buenas bases y pues de pronto estás un poquito perdido, embolatado, entonces es mejor que hagas el cursito con el profe Chris. Ahora bien, viene aquí el tipo de batería. Uy, esto también es muy peligroso. Si te equivocas en el tipo de batería es muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque es que, a ver, hay diferentes tipos de batería, ¿no? El UTS es personalizado los voltajes de la batería, el UTS. Después tenemos el SLD, que es batería de ácido plomo sellada. Tenemos después el FLD, que es batería plomo ácido ventilada. Después la que es en gel. Después estas baterías de litio comunes de sistemas de energía solar, las comunes, las que todo el mundo usa, de diferentes marcas, marca Pikachu o marcas reconocidas. Y esta que dice ANC es baterías de carros, esas pues nunca las vas a utilizar, entonces si vas a tener baterías de litio te recomiendo utilizar el parámetro 8 o el parámetro use. Ya te voy a explicar cómo es la película. Por ahora ya sabes que pues por lo general los sistemas de energía solar se están trabajando con baterías de gel o baterías de litio, entonces si estas baterías de gel las hacen gel. Si no, pues entonces seleccionas el parámetro 8 o el 8, el LF07, LF08, LF09 o el USE. Ya te voy a enseñar. Calma. Entonces, si tu batería es de 24 voltios, el estándar de 24 voltios, pero en full carga, en la ficha técnica dice que es muy similar a esta tensión, 24.8, significa que es un tipo 07. Si en full carga en la ficha dice que es similar al 28.4, entonces significa que es la 08. Y si es más similar al 31.8, entonces sería 09. Y si está más perdido que embolatado, entonces no voltees más y deja eso en use.
y ya te voy a enseñar a configurar en use. Lo que pasa es que si seleccionas alguno de estos parámetros, automáticamente te va a programar las baterías. Si no sabes, te toca programar las baterías a pie en use. Mucho cuidado, si te equivocas, pum, 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 se dañan esas baterías y te toca perderte, Entonces, seguimos, no paramos, seguimos. Imagínate, ya llevamos varios minutos aquí, me imagino que ya dieron su like y comentario y mandaron un super sticker en dólares, mejor dicho. No, mentira, si pueden apoyarnos con el like, bien, y si quieren mandar el sticker, mejor dicho, una elegancia. Vea, compañeros, si seleccionaron el use, hay que comenzar a reprogramar estos cosas de acá abajo. Esta es la batería fuleteada, es en la ficha lo que más da. O sea, en la ficha te dice, no, la batería full carga da 28.8, entonces ese es el bulk, ya. Ahora, esto de aquí de tiempo de carga de batería, dejen esto por defecto. Estos son unos cambios en milisegundos de unos comentarios. Entonces, eso no modifiquemos eso. Ahora, la tensión de carga de la batería, el float, es para mantener la batería cargada. O sea, esta es la máxima carga que va a tener la batería. Y esta es la tensión que vamos a dejar constantemente en la batería para que no se descargue. Porque es que por el hecho de la batería existir, por el hecho de la batería existir, así como los perezosos, que por el hecho de existir ya tienen hambre, así no trabajen, así mismo pasa con las baterías, se tienden a descargar. Entonces, este float, por lo general, es por ahí 0.5 o 0.2 voltios por debajo de la carga máxima. La carga máxima la van a encontrar en la ficha técnica de la batería y el float es un poquitico por debajo. Aquí es la carga mínima, o sea, hasta dónde queremos llevar la batería. Si en la ficha dice que la batería lo máximo que descarga es 21 voltios, yo no les recomiendo dejar esto en 21, no, dejarlo por ahí en 21.5 para no llevarla a lo mínimo. ¿Listo? Aquí también son un tema de unas alarmas en milisegundos, deje eso ahí como está, por eso lo recomiendan por defecto. Alarma de bajo voltaje. Pues si dejaste que la batería se apagara el inversor a descarga mínima de la batería en 21.5 voltios, te recomiendo que comience a chillar esa vaina a los 22 voltios para que usted esté en la jugada de que ya se le va a descargar la batería y va apagando los electrodomésticos. Tensión límite de descarga de la batería, pues aquí la podemos dejar en los 21, que es lo que dice la ficha, ya que pues es lo que es muy peligroso. O pues si usted quiere cuidar más la batería, déjelo en 22 y esto déjelo en 21 para que no se vaya al mínimo. Esta de la ecualización también es un peligro ni el berraco. Si dejas esto activado y tu batería no necesita ecualización, se puede dañar. La ecualización son unas micro vibraciones por unas frecuencias que hace el inversor. Pero eso es para baterías de una tecnología especial, que el electrolito es distinto. Yo les voy a recomendar que dejen esto deshabilitado en disable para que no vayan a embarrarla con las baterías. Y si dejaste esta desactivada, pues todo lo que tenga que ver con ecualización queda apagado. Todo esto que tenga que ver con ecualización queda apagado. Vea, todo esto, El modo ahorro de batería básicamente es cuando los paneles no están dando casi energía, que se apague el inversor. Por lo general, uno siempre deja desactivado eso, que las baterías se descarguen hasta donde se tengan que descargar mejor. Reiniciar si hay una sobrecarga, claro, hay que dejarlo en enable. Si hay un problema, una sobrecarga, que apague eso para que el que está jodiendo al inversor, porque es que la gente jode mucho, los clientes joden mucho. Entonces, que se asuste, apagó el sistema porque lo descargó mucho, conectó. Bueno, aquí no es que se descargó mucho, sino que conectó por allá un equipo grandísimo, un soldador o algo que no aguanta el inversor más esa carga. Entonces, que se apague y se reinicie para que se salve y la gente asuste y cuide las cosas. Ahora bien, reiniciar cuando hay exceso de temperatura, sí. Cuando hay un exceso de temperatura en el cuarto por lo general donde está el inversor debería de tener más o menos unos 25 grados, es lo que se recomienda. Entonces, si hay un exceso de temperatura, que se apague el inversorcito para que proteja. Las alarmas habilitadas, claro, que chille eso cuando necesite chillar para que la gente se azare y cuide las cosas.
Que suene cuando la carga principal esté interrumpida. Si dejaste la carga principal con los paneles y él está detectando que los paneles los apagaron, que chille para que la gente azare. Salida de bypass cuando hay sobrecarga. Hay inversores que tienen todos esos parámetros y hay unos que no. Inclusive hay unos que pueden llegar a tener más, pero estos son los más básicos. ¿Qué significa el 27? Que cuando conectaron un equipo grandísimo y el inversor no alcanzó a dar esa potencia, entonces que deje pasar la energía directo de la red para que aguante esa potencia. ¿Sí me entiendes? Como cuando como cuando te ponen a empujar un carro y te querés te querés hacer el pendejo y no ayudar porque no te da la fuerza, pues te vas por un ladito. Más o menos eso pasa con el inversor. Que te están buscando para hacer un mandado y no querés, entonces te vas. Así pasa con el inversor. El inversor hace un bypass, deja pasar la energía a la calle y entonces no se afecta por eso. Cargador de corriente máxima de alterna. Pues estos cargadorcitos, dependiendo del inversor, pueden ser más o menos de 40 amperios. ¿Qué recomiendo yo? Saquemos aquí la calculadora chancera para enseñarles pues. Vea, póngale pues cuidado. Si las baterías son, por ejemplo, 200 amperios, el 30% sería por 0.3. Miren, 60 amperios, ese es lo máximo que le recomendaría al cargador. Pero este es de 40, entonces pues lo dejamos en 40. Pero por ejemplo, si tuviéramos una sola batería de 100 amperios, por el 30% el cargador tendría que ser de 30. Y si lo dejamos en 40, pues estamos sobrecargando la batería. Ojo con eso. Recuerden las reglas que les he enseñado en los otros videos. Y si no has aprendido esto es porque o no has visto los videos o no has estado en uno de los cursos. Te recomiendo que te matricules en uno de los cursos. Fase dividida, pues si tiene la función el inversor de sacar 120-220, la podemos habilitar de aquí. Punto de recuperación de la batería. Esto es muy interesante. Si tenemos esto, básicamente es cuando la batería se ha cargado full y se ha descargado a 26, entonces puede llegar a priorizar otra vez que cargue la batería. Este parámetro es más que todo, por ejemplo, cuando tenemos un poco de paneles y poquitas baterías y queremos que las baterías lleguen a la noche cargadas, entonces estamos en la jugada con el inversor de que las baterías siempre estén cargaditas hasta finalizar el día. Entonces básicamente es esto, dejarlo ahí predeterminado en lo que viene, para que él esté en la jugada de dejar las baterías siempre cargaditas. El cargador fotovoltaico es lo mismo, lo calculamos primero, por ejemplo, pues si tenemos los 200 amperios en baterías, el 30% es 60. Entonces dejamos el cargador en 60 amperios. Pero si solamente tienes una batería de 100, tenés que dejarlo en 30 amperios, bajarlo, porque entonces sería mucha corriente y se daña la batería. Ojo con eso de carga de amperaje de las baterías, porque si te equivocas, sobrecarga las baterías y las puedes dañar. Este punto de recuperación también lo dejamos por defecto allí. Y la salida del inversor también viene por defecto, que es 120, pero si viene 120-220, pues aquí lo puedes modificar. Bueno amigos, ahora vienen las sorpresas. A vos que te gustan las sorpresas, viene tu sorpresota. Mucho ojo. Familia, en la tienda de Amazon, así es, la confiable compañía Amazon, los productos recomendados del profe Cris. Vamos a encontrar los inversores híbridos de diversas marcas para que lo compren de forma segura a través de la tienda de Amazon. También vamos a ver el poderoso POW MR de 10 kilovatios, con todas las características que ya vimos en el video de hoy. Lo pueden comprar de forma segura a través de Amazon, la tienda de recomendados del profe Cris. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace de la tienda del profe Cris. Bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual, 4 clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso, vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%, eso es muy barato, más barato que comerse 2 salchipapas al mes. ¡Me comí una salchipapa! ¡Me comí una salchipapa! ¡Y qué cosa tan sabrosa! La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica gratuita.
La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube, para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solares. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita, donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima videoclase gratuita del Profe Cris. Entonces, muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.